¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarle en nombre de la Comisión de Acceso a la Información Pública en este espacio Sociedad Transparente, que está hecho para usted, para que usted tenga mayor oportunidad de conocer estos temas que sin duda hoy forman parte de la agenda ciudadana para fortalecer nuestros procesos democráticos. Por eso es que el día de hoy tendremos la oportunidad de escuchar a Javier Hernández Valencia, representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en nuestro país, quien participó recientemente en el primer Foro Internacional Transparencia, Derechos Humanos y Educación. En este caso, él tendrá oportunidad de compartir con nosotros en esa participación que tuvo a través de este foro que se llevó a cabo en el Complejo Cultural Universitario, en torno al tema que tiene que ver sobre los derechos humanos, el derecho a la información en medio de un marco de una sociedad que busca fortalecer sus procesos democráticos. Ese es el tema que hoy abordaremos. Le invitamos a que escuche la participación de Javier Hernández Valencia. La policía, frente a la orden, diseña un operativo que es primero una evaluación de la condición y cuál es el riesgo y cuál es la capacidad de daño o de armas, y los comandantes de policía empiezan a manejar esto más bien como no una emergencia, sino una negociación, que es la manera correcta de enfrentar los amotinamientos en las prisiones, sobre todo cuando no es fuga. Se establece un espacio para negociar. Pero, desde el Palacio de Gobierno, no los hemos mandado para negociar. Literal. No los hemos mandado para negociar, los hemos mandado para restablecer la autoridad. Claro, restablecer la autoridad es ¿qué en estas condiciones? Es entrar a la fuerza. Los comandantes de policía dijeron, ¿qué? Mándenos la orden. La orden nunca llegó. Los comandantes de policía arrastraron los pies. No, estamos esperando la orden. El presidente se desesperó, estaba en comunicación de radio directa con los comandantes. Mandó a los directores superiores de policía al teatro operacional, o sea, a los penales, y los llamaba ellos para decirle a los comandantes operativos, hagan orden directa. Y ellos dijeron, orden escrita. Miren qué curioso, ¿no? Porque todos dirán, están desobedeciendo. No, están dentro de un Estado de Derecho pidiendo exactamente lo que se necesita para definir cuál es la cadena de responsabilidades en una operación que necesariamente, es decir, una vez que se define la operación como una operación violenta, necesariamente va a tener un costo humano. El presidente ordenó verbalmente, y eso consta en el acta del Consejo de Ministros, la restitución de la cadena y la incorporación de inmediato del Ejército y de la Marina en la operación. Los oficiales del Ejército que no estaban y no se sentían cómodos en tareas de guardia penitenciaria decidieron hacer esto con una unidad de fuerzas especiales. Fuerzas especiales son comandos, son fuerza delta, es el equivalente. Combatientes, no negociadores de régimen, combatientes, expertos en explosivos, en munición, francotiradores, expertos en asalto. Para hacerlo corto, en la noche del 18 lograron vencer la resistencia, levantaron los muros, entraron en el penal, en el pabellón de presos políticos, entonces en San Juan de Lurancho, donde habían 115 detenidos y un rehén. Los sacaron en medio de la madrugada, uno por uno, por una mujer, con nada al lado, y los ejecutaron con tiros en la cabeza. A todos, no quedó ninguno. 115. Y estaban a punto de dar el balazo también
agente penitenciario, al rehén, que gritó desesperadamente. ¿Cómo ustedes imaginar ser el rehén y ver lo que está pasando y ver que le va a pasar a uno? Imagínense lo que ha dicho. Que algunos soldados decidieron, bueno, vamos a chequear por si acaso, lo sacaron de allí, lo llevaron a un círculo externo donde estaban los guardias penitenciarios porque seguían controlando los pabellones y dijeron, no, pues sí, ese es nuestro colega. Fue el único sobreviviente de ese pabellón. En la isla penal la situación era más difícil, obviamente por ser una isla, no es una isla habitada, es solo el penal, y el control penitenciario dentro del pabellón había sido muy negligente y se tenía confirmación de que los presos a lo largo de años habían hecho túneles, cavado túneles dentro del pabellón, y entonces se especulaba si en esos túneles se había logrado contrabandear también más armas que solo las que habían retenido de los guardias que también estaban dentro de las redes. Para hacerlo corto, en la noche siguiente, luego de no lograr que se rindieran, en la noche siguiente la Marina bombardeó el penal, la Fuerza de Operaciones Especiales de la Marina de Guerra del Perú, rindió el penal, hubieron 135 muertos más y 15 sobrevivientes, los 2 rehenes y 13 rebeldes. Y en el penal de mujeres, la operación fue llevada por la Fuerza Aérea del Perú, que hizo una operación más quirúrgica, murieron 2 mujeres. En 2 noches, 237. Por supuesto, la segunda noche, que era la inauguración de la conferencia tan importantísima, la mitad de las delegaciones europeas que ya se estaba transmitiendo la cantidad de muertos que iban saliendo, y a pesar de que la prensa decía oficialmente se está restableciendo el orden, empezaron a percibir rápidamente que era mejor no estar, se empezaron a ir. Y la prensa también, y algunos también, a empezar a cubrir este evento. Ese fue el evento que dejó entrar los derechos humanos. No como un activista, yo era asesor de un senador, y en el Senado de inmediato se entró a debate sobre esta situación y se creó una comisión investigadora. El senador con el que yo trabajaba fue nombrado presidente de la comisión investigadora, y por eso esto se los cuento en detalle, porque yo fui parte del equipo de investigadores. Y entonces, y aquí el tema, ahora sí, por el cual ustedes han sido convocados, de verdad, disculpa, fue una ignorancia. El tema del acceso, el tema del acceso y de los derechos humanos. La comisión logramos el acceso al Consejo de Ministros en tiempo real de lo que se está discutiendo, lo que el secretario de la Casa Presidencial escribió manuscrito, porque fue un pedido oficial del Congreso. Este era un senador de oposición, el contexto era tan grave que, a pesar de tener el control de la mayoría parlamentaria, el partido orquista tuvo, yo creo, la transparencia mínima de entregar la presidencia de la comisión a un senador de oposición. Pero en la composición, la mayoría numérica sí era de gobernante. Entonces, se lee qué dijo el presidente. Luego citamos a la comisión a todos los oficiales de la cadena de mando de la policía, de la Guardia Republicana, que nos decían testimonio rendido oficialmente ante la comisión, el cual nosotros esperábamos como investigadores, abogados actuales. Y entonces, a la pregunta de diga usted de quién recibió la orden, yo pedí una orden escrita, la pedí de tal manera, todos los oficiales nos lo decían. Estamos transmitiendo para usted este programa Sociedad Transparente desde el Complejo Cultural Universitario, donde escuchamos la participación de Javier Hernández Valencia, representante de la Alta Comisionada de la ONU, quien participó en el Foro Internacional sobre Transparencia, Derechos Humanos y Educación. Me cuenta que la Comisión de Electricidad
estaba desde hace 20 años haciendo unas inspecciones en sus territorios, que ellos los vieron llegar, no sabían quiénes eran, de hecho no podían ni siquiera hablar con ellos porque muchos de los que les contaban eso no hablaban español. Luego a lo largo de los años han seguido yendo y resulta que ahora van a hacer una represa allí. Y la palabra que él decía es: nunca nos hablaron, nunca nos dijeron. Muchas de las personas que están en la defensa de derechos humanos entran allí no por grandes giros de la carrera y las oportunidades, sino por grandes abusos, o pequeños abusos, o abusos continuados. Porque desaparecieron un hermano, los casos más trágicos, porque arrestaron a alguien indebidamente, o por estas cosas que suceden y que nos parecen lo más normales. Decimos el progreso, el desarrollo. Y entonces va a pasar una nueva vía, ¿no? Se va a hacer una nueva fábrica, se va a hacer una represa, y todos decimos progreso. Y va a pasar por un bosque y todos decimos, pues sí, pues es el bosque. Cuando el res nulla, como nos decían en los cursos de derecho romano, en realidad no existe. Los territorios tienen dominio y los pueblos indígenas, en particular, sobre todo en América Latina, sobre todo en países de larga tradición de culturas precolombinas, como México, como mi propio país, el Perú, como Bolivia, como Ecuador, como Colombia, no son res nulla. Y en ese contexto hay también una violación de derechos que no la percibimos como violación de derechos desde este lado de la modernidad, desde las ciudades. Nosotros decimos progreso, pero ellos dicen abuso. Dicen, no me consultan, no sabía, no es transparente, no usan la palabra transparente. No usan la palabra transparente y sin embargo es un problema de transparencia. ¿Qué me decía entonces don Zenobio? Me decía, nosotros, ¿no?, queremos que se nos explique, porque lo que ellos van a hacer a nosotros nos va a provocar esto y aquello. Claro, ellos nos dicen, no va a llegar trabajo, es más, va a venir mucha gente, y comillas, y sus mujeres van a poder encontrar trabajo también, porque van a poder limpiar en las casas. Y claro, yo decía, él no lo decía con una indignación particular, lo decía repitiendo lo que le habían dicho. Y yo decía, hombre, qué difícil es América Latina, ¿no? Qué difícil es haber construido estados que miran hacia la modernidad, que aspiran hacia el imperio de las leyes, que se desarrollan económicamente con una dualidad en nuestras sociedades, que no es solo la de la pobreza y la marginación, sino de la real incomprensión, de la brecha que por 500 años hemos creado hacia los pueblos indígenas. Yo sé que México, y eso me lo advirtieron antes de que yo llegara, México tiene el gran ícono de la integración y la forja de la identidad nacional en Benito Juárez en el siglo XIX. Él mismo, a todas luces, un indígena, ¿no? Pero no hay, el imaginario mexicano no es el de un presidente indígena. No lo es. Eso es muy interesante, ¿no? Y entonces, claro, por eso es que los bolivianos, ¿no?, reivindican el título de haber elegido al primer presidente indígena de América Latina, Evo. O sea, lo reivindican. Y México allí hizo un giro en la historia muy interesante y muy particular. Y entonces, y esos pueblos, y esas gentes que siguen hablando sus lenguas originarias, que siguen trabajando en sus mismos lugares y que de vez en cuando pues llega un espacio de modernidad. Yo pasé 3 días en la Sierra Huichol y era impresionante porque obviamente no es un problema de la lengua y el traje y qué bonito, no es un problema de turismo cultural. Es que me mostraban los grandes esqueletos de los dinosaurios de la inversión pública allí. Y entonces me llevaron al aserradero, en la punta del cerro en medio del bosque. Un aserradero grande, motores, sierras, taller, al lado unos 3 o 4 camiones destartalados, unos generadores oxidados. Me dicen, es que tenemos el proyecto de relanzarlo
contentos, orgullosos. Bien. ¿Y esto desde cuándo está acá? Se hizo hace como 20 años. ¿Cuánto tiempo funcionó? Como 3 años. Y después, al abandono. Y entonces ellos querían relanzarlo. Claro, lo querían relanzar en medio de una discusión también por autonomía territorial, en la que está pasando una nueva vía por los territorios de 5 comunidades Muirarica, y la comunidad en medio dijo: no, aquí no nos han consultado. Y entonces uno va por trocha, luego empieza la carretera, luego la carretera se acaba en medio de ningún lugar, trocha, pasa uno a la comunidad y luego la obra continúa. Y entonces me dicen, lo que pasa es que, o sea, no es que ellos no quieran que haya progreso, lo que pasa es que ellos quieren ciudadanía. El impacto de los derechos humanos y del derecho a la información en una sociedad democrática es el tema que está abordando Javier Hernández Valencia, representante de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas en México, quien participó en este Foro Internacional Transparencia, Derechos Humanos y Educación. Continuamos escuchando esta conferencia magistral. Resuelve, los gobernados acatan. Yo escuché, antes de entrar en servicio aquí, de hecho estaba en servicio en Colombia, una conferencia de un ex gobernador mexicano que ahora hace consultoría sobre ciencia política y reorganización institucional, etc. Me invitaron a esa universidad y compartíamos con él. Y su introducción fue: miren, yo he hecho un largo de curso de la administración pública, del régimen de partido único, y ahora pues los retos de la transición, de la transparencia, de la democracia, y entonces él tenía un paquete conceptual muy interesante. Pero dijo esto: miren, yo soy de una generación que en el ejercicio de la función pública se nos instruía, el poder se ejerce, no se comparte. Yo, que vengo de otra generación y tal vez de otra cultura, y no estoy diciendo que yo soy europeo y que en el Perú la cultura democrática es más arraigada. Hablo de una cultura de derechos humanos como la que compartimos muchos de los aquí presentes. La frase me escandaliza, porque ciertamente apunta a la eficacia, apunta a la capacidad de liderazgo, a ese modelo. Ese modelo es como pensar salud reproductiva en términos de que las mujeres deben usar velo y no salir de su casa y están destinadas a la cocina. O sea, no corresponde. Vuelvo a mi punto entonces para ir cerrando. Yo quiero dejarles una reflexión, no una conferencia magistral. Quiero dejarles una reflexión, que es la siguiente. El reto de la ciudadanía en México, el reto de la construcción de ciudadanía, independientemente de la coyuntura política de alternancia y o, según los analistas, transición, independientemente de esa coyuntura y sus problemas y sus retos, el reto de la ciudadanía en México en un contexto de ciudadanía desigual, que es de poder desigual, que es de dominación, y que se ejerce no en doble vía, sino en una sola vía. Y claro, ustedes dirán, pues es que sí, los indígenas al final son poquitos, pero es que no es el problema del número, porque también el viernes, con el representante y coordinador residente de Naciones Unidas en México, Magdi Martínez Solimán, presentábamos el informe de desarrollo humano de México, y el gran dato del informe de desarrollo humano, independientemente del debate sobre si los subsidios se orientan peor o mejor, el gran dato es que la herramienta de nivelación social no es el mercado, no lo ha sido en México, sigue siendo el gasto público. Y eso no tiene nada que ver con un debate sobre el rumbo de la economía, la libertad de mercado, la importancia de... los monopolios no existen, ¿no? Y la corrupción no existe. Y el delito no existe. Bueno, pero dejémoslo allí. El punto fundamental es que en la ciudadanía, o sea, esa expectativa de ciudadanía en el que juega transparencia, antes de solo hablar de transparencia, hay que hablar de derechos y de derechos humanos, y por lo tanto de igualdad, y por lo tanto de género, y por lo tanto de pueblos indígenas. Y yo sí
siempre cito al más grande de los poetas peruanos, ¿no? César Vallejo, que tiene un verso espectacular, dice: fue domingo en las orejas de mi burro, en las orejas de mi burro en el Perú, disculpen la tristeza, yo soy peruano, no tengo que ofrecer ningún modelo mejor, pero sí represento una organización cuyo estándar de valores y normas pretende ser un estándar internacional y al cual México ha adherido de manera soberana. Y entonces yo les comparto mi extrañeza por un México que, sin duda, herido, atónito por la violencia, está todavía en una situación de pasmo frente al más grande hecho positivo del último cuarto de siglo en México, que es la reforma constitucional en derechos humanos. Y todos dirán: papel. Y yo les digo: no. El derechos humanos como herramienta de programación y las políticas públicas, es decir, el diseño del gasto, pero también del sentido del ejercicio del poder. El poder se ejerce, no se comparte. Desde una perspectiva de derechos humanos, el poder se ejerce compartido con una ciudadanía que es igualitaria, porque al hacerlo genera ciudadanía. Y entonces, claro, hay temas que son temas delicados. Los pueblos indígenas, por ejemplo, premodernos, atrasados, y sin embargo hay derechos. Los pueblos indígenas tienen un derecho que no es un derecho extendible a nosotros, como dice un amigo antropólogo, nosotros los de etnia mestiza o los de etnia blanca, tienen un derecho propio que es el derecho a la consulta previa, libre e informada, otra vez el tema de transparencia asomando la nariz, para todo proyecto de envergadura que suponga uso o explotación de recursos en sus territorios. Y entonces surge el gran debate sobre la modernidad y el atraso y cuál es finalmente el modelo de desarrollo. Y yo cierro con una profunda reflexión que hizo Gérard Barthélemy, un antropólogo e historiador haitiano, muerto el año pasado, justamente en el terremoto. Barthélemy escribió una obra que trataba de explicar los problemas de Haití. De hecho, además, ayer Haití, en su eterna crisis, el Parlamento rechazó, el Parlamento allá tiene el poder de ratificar al primer ministro propuesto por el presidente de la República. Y así como ustedes tienen a Juárez, en la narrativa de la identidad nacional haitiana está Dessalines. Dessalines, no Toussaint Louverture. Dessalines es uno de los generales adjuntos de Toussaint Louverture, que después de que Toussaint es a engaños traicionado por el poder napoleónico en supuestamente un pacto de paz para cesar la guerra civil, una conferencia, lo capturan y se lo llevan directo a Francia, donde muere en una cárcel en los Alpes de frío, ¿no? Un ex esclavo. La bandera de la Revolución Francesa, que es la tricolor. Y los haitianos rebeldes tenían la bandera de la Revolución Francesa, que es la tricolor, porque la revolución, al declarar y proclamar libertad, igualdad, fraternidad, en Haití los esclavos leyeron libertad, pues, fin de la esclavitud. Entonces, se peleó durante mucho tiempo con banderas francesas de ambos lados. Entonces parecía una lucha más bien interna entre jacobinos y girondinos, o entre jacobinos negros, una gran obra también se llama así, Los Jacobinos Negros, y la restauración imperial. Llegó al punto. Dessalines, cuando ve la traición a Toussaint, hace el gran cambio estratégico. Agarra la bandera francesa, que es azul, blanca y roja, y a esa masa empobrecida de esclavos huyendo de los trapiches que eran un arma mortal, de las plantaciones de azúcar, de esa industrialización volcada hacia la exportación de azúcar, Haití solo producía 3 veces más riqueza para Francia que la que producía toda la India
para Inglaterra. Así llegamos al final de este espacio. Le invitamos para que la próxima semana nos acompañe. Estaremos presentando para usted un panel muy interesante que habla sobre el empoderamiento ciudadano y los nuevos derechos, así como las nuevas obligaciones. Por su atención, muchas gracias. Recuerde nuestra página de internet www.caip.org.mx. Usted puede encontrar la forma en que puede hacer solicitudes de acceso a la información y cómo contribuir a la cultura de la legalidad.